Bueno, pues buenos días a todos. Como representante de Fundación Telefónica quiero darles la bienvenida al espacio de Fundación Telefónica y agradecerles que nos acompañen hoy en esta mañana. In this fall morning, and would like to welcome all of those of you who are following us through the internet on this cycle we're opening today, which continues the days we held in May 2012 around the same topic. My name is Rosa Maria Saenz and I am a manager of knowledge management at Fundación Telefónica. In this new edition of Transmedia Living Lab, we are still counting on showing the last trends in the world of transmedia narratives, with the focus we've always had of expanding and sharing knowledge, trying to investigate on what's still to come. We are keeping the normal format of the event. On the following 2 days we'll combine different speakers, roundtables and workshops we'll hold in the afternoon, and we'll devote 1 day to each, to a topic or to a different aspect. Today we're going to focus on the transmedia storytelling, because stories are still at the heart of of all projects. And to do so, we've got both national and international speakers, to whom we'd like to thank for being here today with us. They're going to debate around the different ways of narratives and the changes in production and consumption models. Tomorrow, we'll explore a topic that's going to be extremely, it's going to be a hot topic in the next year, which is user experience, and we'll listen to some individual experiences, which is one of the main characteristics of future narratives. I'd like to highlight a surprising sensitive experience that we're going to have. Va a permitir a todos los asistentes comprobar por sí mismos de lo que estamos hablando. Y por último, el viernes lo vamos a dedicar al Transmedia en España. ¿Qué se ha hecho y qué está por hacer? Para ello vamos a contar con 3 autoridades en el tema que van a exponer su punto de vista particular y posteriormente debatirán sobre las posibles vías de desarrollo. En resumen, vamos a asistir a una foto fija de las narrativas transmedia a día de hoy, con la mirada puesta en un futuro para entender qué está pasando y hacia dónde vamos. Sin más preámbulos y para iniciar las actividades del ciclo, contamos con la presencia de la escritora, diseñadora e investigadora Christian Den, que nos hablará sobre narrativas transmedia, la próxima generación, y que va a ser presentada por Montecarlo. Montecarlo, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Bueno, quiero agradecer a todos que hayáis venido a Espacio Telefónica por hacer el esfuerzo de organizar el evento y de apoyarnos en, una vez más, estar aquí, debatir, intercambiar ideas. La experiencia nos dice que esto es un semillero y aquí salen nuevas cosas, y no me entretengo, doy paso a Cristi, que seguro que os va a contar cosas apasionantes. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Simplemente estoy comprobando a ver si tenemos que hacer algo con el ordenador, si tenemos que loguearnos. Perdón. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado a venir aquí. Estoy encantada de estar aquí en Madrid. Es solamente la segunda vez que vengo a España y es precioso. Me parece precioso otra vez más. Y espero pasar un poco de tiempo, no solamente viendo a mis colegas todo lo que pueda, pero también disfrutando de esta maravillosa ciudad. Así que muchísimas gracias por haberme invitado una vez más. Una pregunta rápida sobre la audiencia que tenemos aquí hoy. ¿Cuántos de vosotros sois estudiantes? Levantad la mano, por favor. Wow. Ahí tenemos la esquina de los rebeldes. Perfecto. Profesionales que trabajan en... Bien. Así que tenemos una mezcla de las dos cosas. Y a otros... Levantad la mano. ¿Cualquier otra cosa? Vale, bien. Vale, después podemos hablar sobre lo que quiere decir eso de otros. Así que muchísimas gracias una vez más por la invitación. De lo que he decidido hablar hoy es de cómo cambia la mentalidad
en el espacio transmedia, el nuevo espacio narrativo en general. Y los cambios de mentalidad por los que yo he pasado, las distintas formas en las que yo he percibido lo transmedia y por lo que han pasado otras personas también. Y dicho esto, ahora siento una responsabilidad siento responsabilidad de desmantelar algunas de las creencias que he tenido sobre los transmedia y que otros han tenido sobre la narrativa transmedia. Y no solamente diversión lo de dar golpes con un martillo, simplemente lo hago también porque creo que es importante y es parte del proceso de entender el formato y dar libertad a nuestra creatividad. Así que voy a repasar algunos elementos sobre los que también he hablado en mi tesis, que es parte del comienzo de la creación de transmedia. Por ejemplo, muchos conocéis a Henry Jenkins y el trabajo que hizo. Estuvo aquí hace 2 años y dio una charla fantástica entonces. Y durante ese tiempo, Henry y muchos de nosotros hemos estado trabajando para intentar saber qué es exactamente transmedia. Y una de las cosas que se nos ocurrió en aquel entonces fue el argumento de no replantear, de no dar otro objetivo. Es decir, cuando coges la misma información en otro medio, eso no es transmedia, no vale reutilizar las cosas. Por ejemplo, si tienes un programa de televisión y lo puedes ver en el móvil, eso no es automáticamente transmedia. Y hay un motivo para ello, y es que esta distribución multicanal parecía que era una especie de contar una historia, y cuando había competiciones o trabajos transmedia, exhibiciones de trabajos transmedia, la gente salía con estas cosas y apartaban a personas que estaban intentando hacer algo realmente interesante en la parte del storytelling, de contar historias. Así que era importante decir que transmedia no es la distribución de los medios en distintos canales. Sin embargo, hay algo que perdemos cuando creamos esta norma básica, y me gustaría dar un ejemplo aquí de el primer trabajo intermedia en los 60, principios de los 60, este cartel, una investigación que llevó a cabo Joseph Carusev, y era la repetición de textos. Había 6 frases. Paso a la siguiente, a ver. Era asumir voluntariamente un estado mental, y por ejemplo era generalizar, y estos textos, estas frases se repetían en 4 ubicaciones distintas. Así que había una imagen de ese texto en el Museo de Arte Moderno en el MoMA de Nueva York, también en un cartel en Chinatown, aquí lo podemos ver, es el que podemos ver aquí. También había otro cartel en Turín, en Italia, y también había publicidad de ese texto en el periódico The Daily World. Así que no solamente distribuir para expandir esas frases en distintos medios. Aquí la elección del medio era parte del mensaje, era un debate sobre cómo podemos tener distintas partes que podemos unir. La pregunta era la ubicación de este mensaje en una galería en comparación con qué pasa si lo ubicamos en una pantalla publicitaria. Así que el medio aquí era parte del mensaje. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con esa norma básica de no utilizar lo mismo en distintos sitios, no buscar otro propósito para las cosas, no reutilizar. Esto lo han hecho en Pervasive Media Studio, en Bristol, creo que está, en Reino Unido, creo que sí, ¿no? Sí. Y, hicieron un experimento hace unos años, que era la experiencia ampliada del teatro. Y lo que intentaban ver aquí era cómo podemos crear una representación de lo que es el teatro para la gente que está en casa. Por ejemplo, cuando podemos ver una ópera por internet, vía streaming, y podemos ver la ópera simplemente conectándonos por streaming. En este experimento intentaron dar un paso más allá y ver cómo te hace sentir el estar en el teatro, no solamente tener la imagen. Así que le pusieron cámaras a los actores y crearon una obra especial para esta experiencia.
Después lo editaron todo. Y la verdad es que yo pude ver lo que crearon. Y me impresionó. Cómo podían sacar lo mejor, la mejor parte de la acción del cine, pero al mismo tiempo me dio la sensación de estar allí presente. Es algo que no habría tenido solamente con la versión en streaming normal que tendríamos en internet, pero la naturaleza del trabajo era, bueno, transformaba la experiencia. Los actores tenían que llevar una cámara y había que explicar por qué estaban ahí las cámaras, y la situación de los actores y del el decorado era distinto, así que el medio por el que lo estaban expandiendo tenía una influencia en lo que estaban haciendo. Así que a veces la distribución no solamente es un canal sin significado, como sabemos evidentemente después de muchos años de investigación. Pero otro argumento que se planteó al primero era el argumento de no adaptación, y esto es una cita de la tesis de Jeffrey Long, y es algo que Jeffrey Jenkins dijo, y muchos otros también lo dijeron. Una vez más, es una distinción importante para ayudar a explicar cómo lo transmedia es una forma distinta de contar historias. La idea es que si es la misma historia comunicada en un medio distinto, eso no es transmedia tampoco. Hace unos años, cuando Henry dio su charla aquí, cuando habló de esto, sí que, bueno, me mencionó a mí y me dijo que yo había estado un poco en contra de este argumento. Y Henry y yo, bueno, hemos estado debatiendo sobre esta norma de la adaptación durante bastante tiempo, simplemente para resaltar cuáles son algunos de los discrepancias que tenemos cuando decimos que la adaptación no cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de la película de Darren Aronofsky, que es The Fountain, y tenía una novela gráfica también, se creó una novela gráfica, y Darren Aronofsky le dio a Kent Williams una copia, un borrador muy temprano del guión de la película y algunas indicaciones, y le dijo: a por ello, haz lo que quieras con ello. Y así que bueno, Kent hizo esta interpretación dramática del material que él tenía. Entonces Darren decidió sacar la novela gráfica antes de la película, porque ese es el sistema al que estaba todo el mundo acostumbrado, ¿no? Cómics, novelas gráficas, salen y después salen la película y luego a lo mejor incluso un programa de televisión, ¿no? Es la progresión natural de la que todos somos conscientes, y para él tenía sentido hacerlo así. Pero hubo un problema, y es que muchos de sus fans no quisieron leer el libro primero. Su forma de arte principal era el cine, así que les interesaba leer la novela gráfica, pero la novela gráfica había que leerla después, en segundo lugar. Y además tenían, bueno, el tema de The Fountain y de lo que trata, habla de la reencarnación y la idea de que una historia se puede vivir de distintas formas, igual que los protagonistas. Es decir, que el proceso de pensamiento detrás de la historia va más allá de lo que está representado en el guión y pasa también a formar parte del medio. Otro ejemplo de un trabajo de un australiano, y de nuevo es una historia sobre la reencarnación, y en esta el artista empezó con un libro de poesía y después pasó al teatro y creó una película completa de baile y una versión en el Second Life también creó una versión, y ahí estaba intentando reinventar el mundo en el que estamos viviendo. Formaba parte de un proceso de creación, ¿no? De creación de significado. Así que vuelve a ser un ejemplo de un artista que intenta hacer algo con ello, y ahí no podemos aplicar la norma de una forma absoluta. Incluso tenemos un ejemplo de Peter Greenaway, y el hecho de que él haya hecho un poco de Vidging, que es un poco de mezclas de vídeo con su propio proyecto transmedia. Es el proyecto Tools Looper, y hizo un panel especial en el que tenía elementos de la película y hacía una mezcla en vivo, y veía que es una parte del trabajo.
además de la exposición y los libros que había llevado a cabo y las distintas páginas web que había creado, los juegos, todo eso, abarcaba el trabajo que estaba realizando. Así que era distribución y adaptación de la historia, pero era la misma historia, pero estaba en distintos medios, evidentemente. Así que otra cosa que ocurre también cuando trabajas en transmedia es que de repente eres hiperconsciente de los distintos medios, distintos formatos. No solamente tienes una paleta, no trabajas solamente en un medio, como solamente trabajo en televisión, o solamente trabajo en literatura, en revistas. De repente puedes elegir y dices, wow, ¿cómo se expresaría esta historia en un corto, o en animación, o en un juego? Y podemos hacerlo todo, pero entonces ¿en qué orden? Y en ese momento el medio se empieza a formar parte del proceso de creación, hasta el punto que muchos de los creadores que trabajan con esta base ven todo como un dispositivo de comunicación potencial. Aquí tenemos Botanicals, este dispositivo que puedes utilizar para tener una conversación con tu planta. Tu planta te manda mensajes y te dice si tiene sed, y puedes programarlo para que diga otras cosas. Y los creadores han trabajado en un espacio de realidad aumentada, para ver que eres hiperconsciente de que todo es posible, y esto forma parte también de esta mentalidad transmedia. Another thing we saw in the early days of transmedia, and to some Otro es lo que hemos visto en los inicios del transmedia y la gente que se iba incorporando a ello, era, a ver cómo puedo decirlo, una falta de historia personal. Es decir, estás creando historias que por lo tanto están diseñadas para ir a un público objetivo enorme, y parte de la madurez de un medio es cuando la gente tiene distintas razones para crear en ese espacio. No es solamente para llegar a más personas, no es solamente para ganar dinero, más dinero de forma potencial. Tiene alguna finalidad artística, podría ser también que hay algo personal que tú quieras decir, o a lo mejor alguien te ha encargado de decir algo por dinero. Pero hay distintos puntos de partida, hay distintos puntos en los que concentrarse, ¿no? Y veo mucho parecido a lo que ha pasado en los juegos con lo que está pasando en transmedia. Creo que hay ejemplos que podemos aprender de lo que ha ocurrido en los juegos, y podemos aprenderlo y utilizarlo en transmedia también. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las razones, de las ideas que hay detrás de algunos de los juegos indie que hay, independientes que hay por ahí fuera. Por ejemplo, cómo conseguir tus sueños sin tener que apartar de ti a las personas a las que quieres. Es una de las citas que hay en uno de los juegos. Y cuando creamos estas obras que empiezan aquí en este espacio, una de las cosas en las que tienes que pensar es en cómo puedo comunicar este mensaje tan importante en las distintas modalidades que son posibles. Tenemos la historia, arte, sonido, tenemos mecánica o algo interactivo, si es adecuado, y también tenemos el medio. Una de las formas en las que se han dado vueltas a este problema ha sido jugando con distintas mecánicas. Este es un ejemplo de Journey, que ha ganado un juego que ha ganado muchísimos premios. Es un juego muy emocional, y la gente que juega pasan por un viaje muy intenso. No hay prácticamente texto, creo que no hay nada de texto, de hecho, no hay texto en el juego, y no hay forma de verbalizar ningún tipo de comunicación entre los distintos personajes, y los creadores han conseguido comunicar muchísimo cambiando entre, aquí tenemos algunas imágenes de distintas pantallas, y esto es en línea, y la forma en la que lo hicieron fue jugar con el viaje del protagonista, pero evidentemente el viaje de este héroe es el viaje del jugador. Y jugaron con la forma artística y cómo crear esa vinculación emocional con lo que está sintiendo el jugador en ese momento, y con el sonido, y cómo aumentar o disminuir la mecánica dependiendo del estado emocional que intentaban generar. Así que, por ejemplo, si querían que te sintieses tensión o
preocupación o ansiedad o tener un problema en una cierta situación, reducen lo que puedes hacer. Y es interesante ver cómo puedes reaccionar ante este problema. Así que aquí trabajamos con en un medio, y la gente solía incorporarse a ello y luego lo unían todo, ¿no? Y ahora en Transmedia estamos intentando averiguar cómo podemos hacer que esta idea se amplíe a todos los distintos medios. Y hay un concepto para explorarlo un poco más. Jesse Shell es un desarrollador de juegos que habla de la curva del interés, ¿no? Cuando creas proyectos interactivos, dice, las personas que pasan por el proyecto tienen distintos niveles de interés. Entran al principio muy emocionados sobre lo que puede llegar a ser y qué es lo que va a ocurrir. Y después baja su interés cuando tienen más información, y después van subiendo y bajando hasta llegar al clímax hacia el final, y después la resolución, que es el final, y baja, ¿no? Nadie tiene todo el interés ahí puesto todo el tiempo, es una imposibilidad física, pero habla de cómo tenemos que manipular esa curva del interés de forma consciente. Y aquí tenemos un ejemplo de una curva interesante, de una experiencia que no ha tenido éxito, en la que evidentemente no llegamos, a lo mejor un pequeño pico al principio, pero después la gente va empeorando, y nos hace sentir incómodos, ¿no? Y lo interesante es que tenemos que hacer esto en distintos medios, así que aquí tenemos la curva de interés de Transmedia, tenemos el nivel de interés dentro de cada uno de los medios, y después cómo nos aseguramos de que conseguimos mantenerlo en progresión en los distintos medios a lo largo del tiempo. Y esta es una de las preguntas que podemos hacernos a la hora de tratar con lo transmedia, y parte del problema es el orden en el que lanzamos las cosas y cuánto control tienes sobre todos estos elementos. Otra idea muy temprana de lo transmedia es la idea de las conexiones. Transmedia trata de una relación entre una cosa y otra, en esencia, ¿no? Y en los primeros momentos, las ideas de intertextualidad empezaron a surgir. Se decía que Transmedia era intertextualidad, y se escribió muchísimo sobre ello. Por ejemplo, teníamos a John Fisk hablando de la intertextualidad horizontal y las relaciones entre el texto primario, que es más o menos está vinculado de una forma más o menos explícita con los ejes del género, el personaje o el contenido. Y aquí hablamos de los primeros lanzamientos que hubo en los 80. Así que decían, bueno, tenemos el mismo personaje, el mismo mundo de ficción entre todo esto, así que le vamos a llamar a esto intertextualidad horizontal. Pero en la narrativa, en el estudio de la narrativa, tenemos una noción más temprana de la intertextualidad. Y el estudio de Gerard Genet de la transtextualidad, en el que Gerard Genet exhibió de todas estas categorías: intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, arquitextualidad e hipertextualidad. Y la hipertextualidad es donde entra la mayoría de sus categorías, y si no habéis visto el libro, es un libro de cocina fantástico, de todas las cosas que podrías hacer entre los distintos textos, ¿no? Porque básicamente describe todas las posibles relaciones. En este texto han cambiado el orden de eventos que ha ocurrido en este, y en este otro texto han cambiado el género del personaje, y describe todo el tipo de relaciones posibles que puede haber. Y en el mundo académico, una de las cosas que tenemos que hacer, o que creíamos que teníamos que hacer, era dejar clara la separación entre esta noción de intertextualidad y cómo funciona lo transmedia. Me molesté mucho en poder hacerlo. Hablé sobre cómo el estudio de Gerard Genet habla de las diferencias entre textos de distintos creadores. Había distintos creadores y todos ellos entraban en el mundo de ficción de otra persona que ya estaba allá afuera. Y aquí tenemos una cita en la que Gerard Genet de hecho dice, bueno,
si un autor sigue trabajando en su propio, sigue desarrollando su propio trabajo, eso no debería contar, o debería contar el cuento, pero no hay prisa. No es tan interesante. Y habló de ello. Para mí, en aquel momento era el caso era, por un lado tenemos a todas estas categorías y conexiones que también funcionan en lo transmedia, pero por otra parte tenemos este fenómeno que están describiendo, el fenómeno de alguien que crea un mundo de ficción y después otra persona que hace algo distinto con ello. Y eso es un fenómeno distinto. Eso es lo que estaba diciendo yo en aquel entonces. Y al mismo tiempo, con Henry Jenkins y su fantástico trabajo, y teníamos un montón de fans que estaban haciendo algo con la idea de otra persona y creando otras categorías y estas cosas que hicieron, ¿no? Y una de las cosas que vimos fue que todo el mundo ha hecho esto, ¿no? A lo largo del tiempo, excepto los creadores originales. Ha habido otros creadores y luego hemos tenido fans, pero los creadores originales no han sido los que han jugado con su propio mundo ni lo han ampliado tanto. Así que esa fue una diferenciación importante que se hizo en aquel momento. Y relacionado con ello, especialmente en la intertextualidad en los distintos medios, vimos cómo cómo se concebía esto en las primeras obras y cómo se sigue concibiendo ahora, de forma que todo parece marketing. The idea was that, especially in the early days, that anything outside... La idea era que todo que salía del medio principal, del libro, o la película, o la serie de televisión, era paratexto. Es un texto que comenta algo sobre ello. Y realmente tiene una función promocional y a veces una función de crítica, pero no forma parte del texto primario en absoluto. So the context of the media studies idea... Así que la idea de la intertextualidad eran cosas como el juego de Tron. El juego de... Bueno, que se podía ver como marketing, pero si estáis familiarizados con el juego de Tron, la verdad es que era fantástico, porque en el mundo jugabas al juego y después podías jugar al juego, así que tenía sentido, era una continuación, ¿no?, de la historia. Pero una forma importante de ello fue Kinder, fueron los supersistemas de entretenimiento. Y ella empezó a analizar el fenómeno de la televisión para niños y cómo se creaban todas estas series de televisión alrededor de estos personajes que estaban disponibles en las tiendas. Los podías comprar como un juguete, ¿no?, en la tienda. Y después salían películas y cómics y todo esto se creaba de una forma con mucho cuidado para poder vender todos los productos. Y de hecho vi un documental sobre la creación de las Tortugas Ninja y he visto muchos pósters también con la nueva película. Lo he visto por aquí en Madrid. Y lo interesante del proceso es que, bueno, empezó a ver entrevistas con los creadores de ello y de las Tortugas Ninja, que empezaron... ¿Alguien conoce las Tortugas Ninja? Sí, ¿no? Y todo empezó con un grupo de novelistas gráficos y ellos crearon estos cómics, estas novelas gráficas, lo financiaron ellos mismos y les pareció divertido hacerlo mientras veían la televisión y se fueron pasando ideas los unos a los otros. Se lo financiaron ellos mismos, financiaron 3.000 novelas gráficas y se vendió muy rápidamente, y después les empezaron a hacer encargos y encargaron 15.000 y simplemente, bueno, salió disparado, ¿no?, aquello. Y después les llamó alguien que gestiona licencias, ¿no?, y derechos, y dijo: parece interesante, me gustaría utilizar vuestra propiedad intelectual y que hagan algunas figuritas, ¿no?, algunos muñequitos. Y eso era un sueño, ¿no?, para estos novelistas gráficos, porque la idea de crear estos personajes que después pasaban a crearse en la realidad, y firmaron un contrato y entró Playmates y diseñaron los muñecos. Después se dieron cuenta de que necesitaban algo más para poder vender estos muñecos. Tenían que hacer que el contenido fuese atractivo para los niños, no solamente para mayores. Las novelas gráficas eran más para mayores. Y
decidieron crear los dibujos animados, ¿no? Una serie animada corta de 5 episodios para crear la historia de ese mundo y dar una razón para comprar, de hecho, los muñecos. Y lo interesante es que hubo cierto debate con los artistas originales, pero básicamente trabajaban en ello. Y la animación, los dibujos animados lo escribió otro hombre, David Wise, que ayudó a desarrollar la historia. Hubo un poco de debate con los artistas originales, pero básicamente les dejaron hacerlo por su cuenta. Y ese fue el contexto de creación de conexiones y de la venta de derechos. Tú no formas parte del proceso creativo. Tú das permiso a alguien para que lo utilice a cambio de dinero. Y a lo mejor no te interesa el desarrollo. Y eso tuvo mucho éxito, pero este es el contexto del trabajo de Marcia Kinder. Analizó cómo crearon estas cosas para tener éxito comercial, pero fue un poco demasiado lejos, ¿no? Esta norma de todo lo que sea cross-media tiene que ser con el tema de franquicias. Porque, por ejemplo, tenemos algunos creadores que hablaban de algo que esté en un medio totalmente distinto, es simplemente hacer que sea un bien de consumo. Y empezaron a hablar de Twin Peaks, ¿no? Y dijeron, anda, todos los libros que hay en Twin Peaks son el ejemplo de crear bienes de consumo de este formato. Y si alguien conoce a David Lynch, sabéis que eso no formaría parte de su ideología en absoluto. Y de hecho, los libros fueron un experimento divertido entre Mark Fosting y David Lynch, pero sí, la idea no era que fuesen de marketing. Así que una vez más tenemos esta idea de esta norma de, bueno, eso, de este formato que se fue actualizando. The early Y esta sería una de las primeras definiciones que tenemos de transmedia. Y lo que hace es subrayar lo que tiene de único y de especial. Como saben muchos de mis compañeros, hay muchas veces en las que nos decimos, no, esto es marketing nada más, esto no es importante. Como si no lo fuera, y sí que lo es muy importante. Y esto pues nos resultó bastante frustrante porque nosotros nos damos cuenta de que había más cosas que estaban ocurriendo ahí. La conversación, el discurso predominante era que no se trata de esto ni se trata de aquello. Entonces teníamos que definir claramente de qué se trataba para otras personas. Lo que hicimos fue retrotraernos a aquellas primeras conversaciones y pensar que la mayoría de la gente que estaba en esas conversaciones sabía perfectamente de qué estaba hablando. El problema era comunicarlo a otras personas, cómo hacer que otros lo entendieran. La función de nuestro debate, de nuestras conversaciones, era más bien para los demás, para dar a entender a los demás. Aquí lo que tenemos son las maletas de Tulse Looper. También tenemos el trabajo de Trans Rexner, que hablaba del año cero, que es un juego de realidad. Y se le criticó mucho, sus fans le criticaron por la campaña de marketing. Le dijeron, ¿cómo puedes hacerlo? Esta campaña no es marketing de verdad. Y él decía, no, realmente no se trata de marketing, se trata de un álbum. Entonces este es un debate recurrente que siempre aparece. La idea detrás de todo esto es que todo lo que quede fuera de la obra no tiene por qué estar del todo excluido. Si echamos un vistazo al arte intermedia, podemos considerarlo desde el punto de vista de la historia. Y hemos hablado mucho de la relación entre las cosas. Hay afinidad entre el arte de intermedia, y aquí lo vemos con Higgins. Higgins ha hablado mucho sobre el arte de intermedia. Una de las cosas importantes que dijo Higgins es que el arte de intermedia y las personas que trabajan con él, lo que están haciendo es aunar cosas que estaban separadas pero de un modo artificial.
Por ejemplo, puede haber una... ¿Cómo vas a mezclar una pintura y una escultura? ¿Cómo puedes juntar los dos conceptos? Los artistas de intermedia son precisamente los que juegan con estos recursos. Esta foto, esta imagen, es de Hannah Higgins y habla precisamente de eso. Esto es un ejemplo de obras de arte de intermedia. Aquí tenemos partituras, tenemos notas, tenemos diseño visual, porque todo está dispuesto de una manera determinada, y además tenemos poesía, y todas estas formas distintas de arte se han juntado para crear una obra distinta. Y esta es la misma naturaleza del arte de intermedia. Ese arte se combina. Entonces yo llegué y dije, bueno, la abstracción mayor que se puede alcanzar es juntar cosas que antes estaban separadas. ¿Por qué no las combinamos? ¿Por qué seguimos teniendo los medios por separado? Bueno, repito, se están haciendo trabajos muy interesantes y muchos de ellos están solamente en un medio. Algunos solamente están en un medio, pero otros sí que están combinando. Están utilizando muchos medios de transmedia y se están llevando a distintas escalas. Y aquí es donde llega la pregunta. Tenemos que preguntarnos cuál es la función de esa diferenciación, de esas distinciones. Y ahora, como tenemos más conocimiento, pues podemos jugar un poquito más con este concepto. Durante los últimos años, una de las cosas que hemos hecho ha sido comprender mejor transmedia y entender cómo cambia nuestra forma de actuar, nuestra forma de trabajar. ¿Cuál es esa nueva perspectiva que tenemos gracias a transmedia? Pues hemos estado trabajando con semiótica para intentar describirlo y para intentar entender esta práctica. En los últimos años se han descubierto algunas cosas, como por ejemplo la relación entre la imagen y el sonido. En un trabajo de audio, un trabajo acústico que creé, esto que tenemos aquí es un trabajo de una persona de la que voy a hablar después, pero mi intuición era que si tienes una imagen abstracta, por ejemplo, una animación hecha con líneas, con trazos sencillos, puede ser muy interesante, podemos hacer cosas muy interesantes con esas líneas, con esos trazos. Pero yo creía que podría funcionar muy bien con otras cosas. Entonces lo que hice aquí con esta imagen que tenemos es una ilustración estática de elementos auditivos muy complejos. Después encontré una teoría de un psicólogo en la que se nos hablaba de los distintos canales que están combatiendo los unos con los otros para atraer la atención, y al final se acaban cancelando los unos a los otros. Si tienes mucho audio, pues hay veces que el audio va a bloquear el vídeo y al revés. Entonces lo que tienes que hacer no es que uno bloquee al otro, sino que se complementen. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un efecto acumulativo de transmedia a lo largo del tiempo? Bueno, pues esto tiene que ver con el uso simultáneo de varios canales. Y esto es algo que ocurre muchas veces. Siempre ocurre ese efecto acumulativo. También me he dado cuenta de que en los juegos se está hablando mucho, se está debatiendo mucho sobre qué es un juego y qué no lo es. En los primeros días de desarrollo de la ludología o de la ciencia de los juegos, se debatió mucho para intentar explicar qué es un juego y cuál es su naturaleza. El problema era que las teorías narrativas decían que no se puede analizar una obra, este tipo de obra, mediante las teorías y las prácticas que teníamos. Y es que no hay una correlación directa, no es el mismo fenómeno, es una cosa completamente distinta. Los juegos son distintos. Eso es lo que se ha dicho durante mucho tiempo. Lo que pasa ahora es que
los juegos se consideran un elemento único y todo lo que no sea, todo lo que no pertenezca a los videojuegos, lo que hace es corromperlos. Y esto causa problemas en la educación, en la cultura y en otros aspectos. Eso es algo que no entiendo yo del todo bien, porque necesitas tener un buen audio y un buen diseño de audio. Pero si metes otras cosas en el juego que no son audio o las cosas típicas, parece que todo va a explotar por los aires. Por eso creo que nosotros tenemos la responsabilidad, cuando hablamos de definir y de describir y de qué es bueno y qué no lo es, tenemos la responsabilidad porque esto puede tener un efecto a largo plazo a nivel cultural. Una de las cosas que incluí en mi tesis es que tal vez haya otra dimensión en la que se conecte la narrativa y los juegos. Podemos tener un modo juego, un modo narrativo, y hay cosas que son las mismas para ambos y se pueden unificar. Esto fue un trabajo previo que hizo Markku Escalenen sobre qué es lo que se puede traducir de un medio a otro, qué es lo que se puede extrapolar de un medio a otro. Yo veo muchas correlaciones en esto. Si estamos trabajando con la narrativa, gran parte de lo que hacemos es construir un sistema muy delicado de interacciones entre todos los elementos. Por ejemplo, tenemos a este personaje que tiene una historia con este otro personaje. Este personaje está enamorado de aquel y aquel quiere matar a este. Y este no lo sabe porque se lo ha contado a aquel que es amigo de este y la historia sigue y sigue. Y así es como funciona todo y cómo se sostiene toda esta estructura. Trabajamos mucho para que se mantenga ese sistema de relaciones y que la audiencia lo pueda interpretar en sus cabezas y sacar sus propias conclusiones para ver hacia dónde va la historia. En el modo juego, estos personajes ya no son perfectos y no se han creado de una forma que encaja perfectamente en la estructura, sino que son móviles, son elementos que pueden variar. Ahí tenemos al jugador. El jugador está fuera del sistema. Entonces, los jugadores no se van a quedar quietecitos. No todos los jugadores van a tener la misma motivación y no todos van a jugar igual. Y sin embargo, van a participar, van a interactuar con un sistema que está diseñado con muchísimo cuidado. Bueno, esto sería un poquito el recorrido que hace el viaje del héroe. Y esta es una de las canciones. Esta es una de las ideas principales. Las ideas principales es qué queremos y qué necesitamos. Y lo que queremos muchas veces se enfrenta a lo que necesitamos. Además, en esta dinámica hay que incluir a un jugador. ¿Tenemos que saber qué es lo que quiere y qué es lo que necesita el jugador o no? Esto es interesante. Porque tenemos que utilizar la misma manipulación que utilizábamos con personajes, pero aplicarla a las personas, aplicarla al jugador. David Freeman, en su libro Emotioneering, que es un libro estupendo, si os interesa la escritura interactiva, habla de la interacción entre personajes jugadores y personajes no jugadores. ¿Y qué es lo que se produce entre ambos? Los personajes no jugadores los podemos poner en peligro. Entonces el jugador va a sentir que tiene que salvar a ese otro personaje. O si el otro personaje es su enemigo, pues el jugador va a querer luchar contra él. El personaje no jugador está sacrificando algo para ti que estás jugando. Entonces ahí se crea un vínculo. Lo interesante es que estas técnicas consiguen crear una empatía con el público.
Eso es simplemente aplicar lo mismo que utilizábamos con personajes, aplicándolo a los personajes y al jugador también. Se me está acabando el tiempo, así que voy a hablar de una última cosa, de la que ya hablé antes, de pasar de un medio a otro y qué te permite un medio. Cuando eres un escritor y escribes todo, quieres comunicar absolutamente todo lo que ocurre en tu entorno con tus propias palabras. Y si tu trabajo se adapta a los medios visuales, tienes que mostrar, no tienes que contar. Tienes que dejar de escribir. Porque va a haber otra persona que va a comunicar lo que está ocurriendo y lo va a comunicar de otra manera. Lo va a comunicar con imágenes, lo va a comunicar con planos, lo va a comunicar con un diseño de sonido, guiando a los actores. Se va a hacer de otra manera. Muchas veces los escritores, se critica que los escritores no hagan eso. Cuando vienes de un contexto en el que tú eras el encargado de comunicarlo absolutamente todo y luego pasas a otro entorno en el que tú eres simplemente una pieza, pues entonces eres una pieza más de un conjunto. Entonces tienes que participar y te tienes que comunicar con los demás. Entonces a veces que es difícil de conseguir ese equilibrio entre todos los actores. En el mundo interactivo además tenemos la idea de hacer en lugar de contar. Ya hemos trascendido el mostrar en lugar de contar y hemos llegado al hacer en lugar de contar. El jugador se está comunicando a través de sus acciones. Y al final pues tienes toda una amplia gama de maneras distintas de crear acciones. Hay veces que hay un solapamiento entre cómo se crea para el teatro o para el cine y cómo se crea para los juegos. Tú puedes escribir un guión con personajes perfectos, pero luego tienes que tener en cuenta que ese personaje tan perfecto luego lo va a representar un actor y lo va a hacer de otra manera. Entonces esa estructura tan perfecta puede variar. Pues es lo mismo que habría que hacer con los videojuegos. En lugar de adaptarlo al actor, hay que adaptarlo al jugador. Una de las cosas que aprendemos como cuentacuentos interactivos es que hay distintas ramas. Hay distintas opciones que tenemos. Hay veces que podemos optar por matar a un personaje o no. Entonces, si decides que sí, vas por un camino distinto y te aparecen otras opciones distintas. Y por eso en muchos de nuestros proyectos no tenemos toda esa narrativa tan ramificada, porque las opciones son demasiadas. Sin embargo, ese es un poco el paradigma de creación. A mí me parece que es fascinante, me parece que es muy interesante, pero eso me lleva a mi primera idea sobre escritura interactiva. Esto es de una charla que dio Elian Raskin, en la que hablaba sobre distintos sistemas que se creaban. Lo que hacían era crear un entorno en el que los escritores podían crear respuestas, posibles respuestas para cualquier cosa que ocurriese en cualquier momento. Si yo paso aquí, yo entro en esta habitación y escribo respuestas para cualquier pregunta que me pueda hacer cualquiera de vosotros. Podría hacer una respuesta a ¿qué es lo que digo cuando miro a la botella? ¿Qué es lo que digo cuando miro al micrófono? Puedo crear un contexto que no es secuencial, sino que es interactivo con todos los elementos del entorno y además tiene una memoria. Ese sistema recuerda qué es lo que has hecho antes, si antes has tenido una conversación con otro personaje, y ese contexto de esa conversación previa se va a trasladar al presente. Entonces, con estas interacciones se crean muchísimas ramas, muchísimas interacciones entre los personajes. Y esto me recuerda a mis primeros trabajos. Esta fue mi primera exploración personal de los
cuentacuentos interactivos, de contar historias de un modo interactivo. Ya hace muchos años de esto. Es este programa que tienes aquí, que se puede hacer de una forma bastante sencilla, y lo que tiene es conversaciones entre personajes. Si la persona dice esto, tú contestas esto. Si la persona dice lo otro, tú contestas lo otro. Entonces yo ante esto decía que si tuviera que diseñar a un personaje, lo relacionaría con cosas específicas. Lo interesante aquí es que el año pasado me encargaron que escribiera un discurso para este androide. El androide es el que está sentado, el de la derecha. La persona de la izquierda es el profesor Hiroshi Ishiguro, que es el creador de estos humanoides. Este es el humanoide HA4. A estos humanoides se los llevó a Australia, a este en concreto se lo llevó a Australia para dar una conferencia y presentar a los propios robots. Entonces teníamos a un robot que estaba presentando a los otros robots. Entonces en aquel momento yo dije, tengo que ver cómo se crea esa perspectiva del mundo para ese reloj, para ese robot, perdón. ¿Qué perspectiva del mundo tiene ese robot para poder comunicarse con nosotros a través del lenguaje? Y eso es muy interesante y podemos jugar mucho con ello. Y nos queda muchísimo trabajo por hacer. Si seguimos las reglas para contar historias tradicionales, nos vamos a perder muchísimas ramas y muchísimos otros caminos alternativos que podemos hacer. Si no nos hubiéramos adaptado, no habrían aparecido muchas obras y muchos trabajos que nos permiten entender las cosas ahora mejor. Una de las cosas de las que quería hablar hoy, el mensaje que quería transmitir hoy, es que creo que es importante que hablemos de qué es y de cuál es la función para un momento en concreto. Independientemente de si lo podemos meter dentro de una categoría o no. Yo creo que vamos a ver trabajos muy interesantes que van a salir de esto, así que muchas gracias, lo dejo aquí. Gracias. Any questions? Una pregunta. Aprovecharnos que tenemos a Cristian aquí, es un grupo asiático. No los aprovechemos, por favor. Are there any questions? Robert? ¿Tienen alguna pregunta? Con esa narrativa ramificada, muchos escritores la entienden y la utilizan para crear distintos eventos en su historia. Con el otro tipo de escritura que describes, ¿habría alguna documentación, algún formato de documentación que se pueda utilizar? Porque sin poder visualizar ese tipo de manera de contar historias, es difícil escribir así. Sí, creo que precisamente por eso hemos creado estos procesos y por eso estamos haciendo esto. Y creo que eres bien consciente del poder de la documentación y de cómo puede ayudar a otros que estén empezando en este área. Esta es una espada de doble filo un poco, porque por un lado tenemos unos procesos o una forma de hacer las cosas, que al final es un sistema que hemos creado y siguiendo ese sistema el resultado suele ser similar. Sin embargo, yo pensé en cierto momento que no había por qué hacer todo eso, no había que aprender todas esas reglas y actuar según esas reglas. Se podían hacer las cosas de otra manera, se podía dar la vuelta a la tortilla. No tenemos por qué seguir esos mismos caminos trillados siempre. Siempre hay personas que quieren entender las cosas de otra manera.
Hay gente que prefiere seguir el camino y hay otros que prefieren ir por la maleza con un machete abriéndose camino. No tienes por qué seguir el mismo camino que todos los demás. Se pueden aprender cosas nuevas, podemos extraer una moraleja de ello, y es que si haces lo mismo que los demás, al final no estás siendo honesto con tu creatividad. No estás siendo sincero contigo mismo. Esa sería mi respuesta. Cristi. Hola, Cristi. Volviendo a esa curva del interés que mostraste antes. Bueno, no la tuya, la que mostraste. Y me ha preocupado un poco porque veíamos que el público está bastante desinteresado. ¿Qué es lo que mantiene a la gente interesada? ¿Es la historia? ¿Es la dependencia del proyecto? Depende del proyecto del que estemos hablando. Bueno, los proyectos cada vez son distintos. El ritmo es muy importante. Tienes que tener un ritmo que se adecue a la forma. Una de las cosas importantes de esa curva es que no puedes tener a todo el mundo prestándote toda su atención durante todo el tiempo. Tienes que darles un descanso. Una de las cosas que he descubierto es que como creador, si yo, el creador, y todos los de mi equipo nos lo estamos pasando bien con el proyecto, también se lo van a pasar bien fuera. Tienes que crear cierta emoción a nivel interno. La gente tiene que amar el proyecto que está haciendo y fluir un poquito. Esa parte también es importante. Al final esto consiste en intuición y pruebas. Tienes que probar distintas cosas, tienes que probarlo delante de un público para ver cómo responde. Y eso lo tenemos que ver proyecto a proyecto. Hay que adaptarse a cada situación. En los juegos hay veces que es necesario que el jugador no haga nada. Y que se pueda poner a pensar en otras cosas. Pero eso no puede ocurrir cuando estás con un ritmo muy acelerado. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. ¿Tenéis más preguntas o algo que decir? Hola, la señora que vino con nosotros en el ascensor. Me llamo María Luisa Moreo, soy una experta en medios, en social media, en los medios sociales. Los medios sociales han cambiado el mundo en todos los aspectos, sobre todo en el marketing, en la escritura creativa, pero también en muchas otras cosas. Mi pregunta es si una buena transmedia podría funcionar si los social media, si los medios sociales, y si será así en el futuro. ¿Te refieres a cómo va a moverse, cómo va a evolucionar esto? La pregunta es, ¿cuál es el futuro del transmedia? Bueno, estoy siendo un poquito intervencionista aquí. Creo que ahora mismo podemos producir cosas muy buenas haciendo lo adecuado. Si utilizamos nuestra experiencia, si utilizamos la interactividad, los valores de alta producción. Tenemos un equipo que tiene dinero y que tiene tiempo, lo cual es estupendo, pero además necesitamos que haya gente que rompa las normas, que diga, no, esto no es transmedia. Hay cosas que están ocurriendo un poquito en los márgenes que están aportándonos nuevas ideas. Y eso nos va a dar más variedad de historias personales interesantes. Entonces, en la parte de no ficción, de transmedia, están ocurriendo cosas muy interesantes
Creo que vamos a tener muchas historias personales. Ahora tenemos a muchos expertos especializados en varias áreas. Así que yo creo que sí que va a haber más apoyo para crear nuevas producciones. En cuanto a lo que se prevé para el futuro, pues creo que vamos a producir más en televisión. Creo que eso, la tendencia va a seguir siendo creciente. Y vamos a seguir teniendo mucho interés, como tenemos ahora, en el marketing en televisión. A mí me encantaría que hiciéramos más producciones interactivas para adultos en la televisión, no solamente para niños o para adolescentes. Una cosa interesante para los que hemos trabajado en juegos progresivos es que el mundo de los juegos tiene una escena local con distintos jugadores, de multijugador. Y esa posibilidad del modo multijugador ha cambiado la idea de que siempre tienes que jugar con tus amigos, la idea de que tienes que salir a la calle y jugar con tus amigos. El mundo de los juegos nos ha permitido hacer esto de un modo distinto. Y creo que esto lo vamos a seguir viendo, creo que esto se va a seguir desarrollando y que este movimiento va a continuar y se va a traspasar a otras comunidades y a otras culturas de fuera. Hi. Have you found that the words ¿Crees que la palabra transmedia se entiende fuera de esta sala o todavía causa más problemas de lo que ayuda? Bueno, por un lado se entiende más, ¿no? Es más fácil explicarla ahora, es una de las razones por las que muchos hemos decidido adoptarla, porque era por el bien del formato, de lo que fuese, pero sigue habiendo muchísima gente que no entiende lo que es o no lo usan, pero realmente no, o bien han empezado hace muy poco en la carrera profesional o son fans. Creo que los profesionales que trabajan en el sector, creo que por lo menos entienden la noción, si bien no la tecnología quizá, pero veo conversaciones una y otra vez sobre ello, y la razón por la que lo digo aquí es que es esto, transmedia es esto y esto es lo que tenemos que hacer, pero creo que, eso puede tener un papel, pero también no indica a nadie una trayectoria particular. Y no sé cuál va a ser el resultado tampoco. No creo que eso es lo así. Que espero ver un poco más de jazz, un poco más de improvisación, ¿no? Hi, Christy. Thank you very much for an amazing presentation. I would like just... Hola, Cristi. Muchísimas gracias por una presentación increíble. Solamente quería mencionar algo que creo que cada vez es más importante en los últimos años, y es los cambios, los juegos serios, las oportunidades que están abriendo para tener una experiencia más con más inversión y el trabajo compartido. ¿Y qué experiencia tenéis en Australia y en el mundo académico y en el mundo profesional? ¿Y cómo creéis que va a ampliarse esto en los próximos años? Games for Change, I guess, has a similar thing that's happened with some cases with transmedia. Creo que en Games for Change ha pasado un poco lo mismo que con Transmedia. Se ha identificado con un cierto enfoque, pero está habiendo cambios de paradigma que salen fuera de esa idea. Así que algo que me interesa es en el movimiento del Deep Game o del movimiento del Personal Gaming, en el que creas juegos con un objetivo aparte de puro entretenimiento, que es la idea original de los juegos, pero no tiene por qué ver con juegos de formación o de productos ni nada así, sino que se identifica con un grupo distinto de ideas e intenta resaltarlas. Creo que el área de Games for Change creo que es un área importante y se ha centrado en el interés económico quizá de los productos y de la formación y esos objetivos,
Y quizás se solapa un poco los juegos políticos y esas cosas. Y es algo, bueno, hay gente que se ha levantado un poco también en consecuencia. No tenemos demasiado con Deep Gaming en Australia por algún motivo. Hay un gran movimiento de juegos móviles que ha tenido bastante éxito. Y creo que parte de ello es probablemente el apoyo institucional con respecto a financiación, que está cambiando bastante. Y además tener esa salida hacia la audiencia, que también ahora forma parte de este movimiento. Hay competiciones, exposiciones o formas de verlo, y periodisas y críticos que también he dicho lo mismo con Transmedia, ¿no? Parece que hay cosas que van en paralelo y podemos aprender evidentemente de esa parte. Seguimos esperando un poco más de crítica, quizá, de crítica artística en la parte de Transmedia, que creo que ayudaría bastante al sector. We have one over here as well. Yep. You're the filler. Hola. Bueno, parece que siempre habíamos pensado que hacía falta tener un final en una historia, ¿no? Un significado para entender de qué trataba la historia. Y estamos pasando de historias a... bueno, estas historias a sandbox. Y entonces, ¿qué pasa con la idea final de la historia, ¿no? De encontrar el final de la historia. Sí, creo que eso tiene que ver con la idea de escribir en un contexto, ¿no? Escribir en respuesta a algo que está ocurriendo en lugar de prefijar unas condiciones y después y un tiempo en el que escribes. No quiere decir que toda la creación tenga que ir en esta dirección. Sin duda va a haber mucho de lo otro, pero este enfoque es interesante incluso en producciones a pequeña escala, en las que simplemente vamos caminando por una isla, por ejemplo, o hay productos que se están creando que no tienen nada que ver con tener un final particular, y creo que esto sí influencia de la escena artística, ¿no? De lo que está pasando en el mundo artístico, y bueno, que se está mezclando con los trabajos narrativos o de narrativa. Y esto tiene mucho que ver con... Dick Higgins estaba diciendo a finales de los 60 que lo más interesante eran los artistas intermedia y las bailarinas que salen con los directores de cine y crean cosas muy interesantes. Y creo que ahí es donde podemos crear nuevos modelos. ¡Wow! No hay final. O vaya, ahora sí, pero está por allí. O... sí, creo que sí. Hi, I'm trying to... Hola, estoy intentando aclararme porque no hablo demasiado inglés, así que lo que acabas de decir de los autores, que no eran responsables de la expansión de su mundo de ficción, que no han experimentado tanto, es cierto, y es cierto que, por ejemplo, para de Sherlock Holmes, por ejemplo, de los más antiguos, ese tipo de trabajo que se expandieron gracias a los fans, a las acciones de los fans, y ahora sigue siendo importante esa parte en la que se enganchamos y involucramos a los fans. Pero mi pregunta es, ¿crees que ahora es más importante el papel del autor? Porque no es solamente un autor de un mundo de ficción transmedia. Ahora tenemos a muchas personas colaborando con estas creaciones. Tenemos distintos profesionales de distintas industrias y sectores. Así que creo que quizá, bueno, evidentemente las acciones de los fans son importantes para estas creaciones y siempre lo serán, pero creo que quizá ahora los autores o el diseño de estos mundos es más importante. ¿Qué opinas? Sí, creo que hay más colaboración y distintas formas de ejecutar
una buena colaboración y depende de el equipo y de si están juntos desde el principio. Creo que tener tu propio proyecto de colaboración cuando es transmedia y darle a todo el mundo la sensación de ser dueños de ello es muy importante. Porque probablemente así hacen cosas más interesantes que si creen que están trabajando para alguien o para algo. Y yo la verdad es que intento aportar la mayor cantidad de ideas posibles. Me da igual si se le ocurre al programador o... A ver, si hace que el producto sea mejor, entonces me da igual cuál sea la fuente. No tengo por qué ser la única fuente de ese trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo veo que lo que hace que el proceso sea más fácil es que la gente tenga habilidades en más de uno de estos mundos. Por ejemplo, si no entienden cómo funciona la parte artística o no entienden cómo funciona la parte de los medios, es decir, pero, a ver, si entienden, por ejemplo, la dirección del cine y también los juegos, evidentemente eso hace que las cosas sean mucho más fáciles, porque no pasas todo el tiempo intentando explicar cosas. Ya compartes parte del lenguaje. Una de las barreras que hay en el transmedia es la falta de un vocabulario común, un lenguaje común. Y la idea aquí es que cuanto más personas tengan habilidades en distintos de estos medios, más fácil será. En lugar de que una persona lo haga todo, a haber muchas personas con un lenguaje común. Y me parece que eso es lo más importante dentro de un proyecto. Tener programadores que entienden la experiencia del usuario, y eso evidentemente acorta muchísimo el proceso, porque no hace falta explicarlo. Pero ¿por qué esa caja no funciona cuando está ahí puesta, no? Sí, funciona, pasa mucho en el mundo transmedia. Así que distintas formas de colaboración, y creo que es interesante, evidentemente, tener algunas en las que depende del autor, pero también otras que no. Hay un poco de variedad. Creo que espero haber contestado un poco la pregunta, ¿sí? Después podemos hablar más. Gracias. Hi, hello, good morning. Hola, buenos días. Con respecto a lo que acabáis de decir, ¿crees que cualquier proyecto, producto, algo tiene que ser transmedia para tener éxito? O ahora que la señorita detrás ha abierto ese debate, o a ver, autores que se van a apartar de forma, bueno, a propósito de lo transmedia y van a hacer cosas que no sean, no se pueden traducir al mundo transmedia. Por ejemplo, el trabajo de Alan Moore cuando dijo que él había sido Watchmen como algo que no fuese adaptable a el cine porque odia el mundo, creen que habían estropeado muchísimo su trabajo anterior. Y entonces, bueno, y de hecho Watchmen se adaptó. Ya sé que no se transmite exactamente, pero sí que se adaptó y creo que ha tenido bastante éxito en un mundo bastante distinto. Pero ¿crees que va a haber algún tipo de, no sé, de caché artístico a la hora de decir, no, mi trabajo no se puede ampliar si solo puede quedar uno, ¿no? Es evidentemente, especialmente los que estábamos al principio, por ejemplo, nos mandaban un guión de cine y nos pedían que lo transmediaficásemos. Y bueno, todo estaba muy cerrado en aquella época. Todas las relaciones, las preguntas, todo ya tenía una respuesta y era difícil ampliarlo y salir un poco fuera de esa idea, a no ser que decidieses de forma radical dar la vuelta a todo, y no era lo que quería hacer. Así que hay algunas obras que no son fáciles de hacer en transmedia, y por eso hay una habilidad en ello a la hora de concebir y escribir algo que realmente funcione. Ocurre lo mismo a la hora de escribir proyectos en episodios, sea un libro o una serie de televisión, lo que sea. Porque los episodios tienen su sistema particular que hace que sea más fácil o mejor. Por ejemplo, caracteres personajes que se repiten, o cambiar ubicaciones, cosas así. Y hay cosas que a lo mejor no se llevan bien con lo transmedia. Hay proyectos en los que yo digo, creo que no deberíais hacer nada transmedia aquí, porque la verdad es que no os interesa explorar el mundo que hay afuera, solamente queréis
atraer más audiencia o algo así. Se siguen pudiendo hacer cosas interesantes, evidentemente, con esa idea detrás, pero muchas veces no tienen el deseo de dedicarle tiempo. Pero sí, no he contestado a la otra pregunta. No todo tiene que ser transmedia, creo. Creo que parte de lo que estoy diciendo es que la diversidad es buena, haz lo que te apetezca, y si solamente quieres hacerlo en un medio, perfecto. Y de hecho yo tengo problemas con ello, con algunos de mis proyectos. El próximo juego que va a salir tiene 2 formas de experimentarlo y no... intento detenerme y no hacerlo, pero bueno, siempre te sale de forma natural, ¿no? Pero al mismo tiempo no me he involucrado en la creación de un trabajo enorme que vaya a ir desarrollándose a lo largo de meses o años, porque no tengo ese tiempo ni energía, así que... Bueno, incluso la gente de transmedia no hacen transmedia, ¿no? A veces. Gracias. Okay. I can. Muy bien. Puedo hablar con quien quiera después, pero muchísimas gracias de nuevo por haberme escuchado y por haber tenido esta conversación con vosotros. Ha sido, una frase un poco rara, pero bueno, es igual. Muchas gracias por haberme invitado y espero oír cosas de Seymour y del resto de la gente que organiza. Muchas gracias. Os quería tener castigados sin café una hora más, pero me dicen que más humanos y bueno, me aplicaré. Entonces hacemos una pausa de media hora, nos vamos conociendo, vamos intercambiando ideas y luego reemprendemos dentro de media hora aquí mismo con Simon Staffans. Gracias.